Ellos ingresan luego a la biblioteca Taigueta. Garfield se emociona al ver todo este espectáculo de libros. Petra dice, todos son libros de gente que murió, ¿verdad? Aldebarán suspiró. Y de repente agarra un libro de la nada y quiere leerlo. Subaru se asusta y dice, espera Aldebarán, espera, no hagas eso tan de repente. Me has sobresaltado de verdad. Aldebarán dice, oh, lo siento, culpa mía. Es justo que lo que veo delante de mí es un libro y quise leerlo. Lo hice inconscientemente. Subaru dice, ¿no te da miedo ir de repente a por cosas de las que no tienes conocimiento? Subaru dice a Aldebarán, ya te lo he dicho, los libros de aquí son, ya sabes, mucho más poderosos de lo que puedas imaginar. En un momento dado estuve a punto de convertirme en Meili. Meili dice, ¿eh? ¿Qué clase de broma es esa? No digas cosas tan espantosas. Subaru dice que hay que tratar con cautela los libros, porque si no vas a dejar de ser tú mismo. Aldebarán dice, dejar de ser uno mismo, En cierto modo ese podría ser el resultado más deseable. Es una broma, solo una broma sin gracia, ya que Subaru se asustó. Exo explica, ¿no? Que si hay un peligro muy fuerte en leer los libros y que perturban tu mente, y que ese daño no se puede curar con magia curativa, ya que es un daño psicológico. Flan molestaba a Exo, ¿no? Diciendo que sí, es cierto lo que dice Exo, ya que Flan explicaba que se asustó mucho cuando encontró convulsionando a Exo cuando leyó los libros de los muertos. Exo se avergüenza un poco y luego explica que hay un truco para seguir leyendo libros sin que seas afectado. Exo explica, ¿no? Que al principio fue incapaz de soportarlo y se desmayó y estuvo en un gran aprieto, pero desde entonces ha aprendido el truco que hay detrás de la lectura de los libros y por lo tanto no ha vuelto a fallar de tal manera. Garfield se impresiona, dice, ¿un truco para leer los libros? ¿De verdad existe algo así? Exo dice, si existe, en pocas palabras sirve para despejar la mente y cerrar el corazón. Si entras en ese estado de ánimo y haces a un lado, podrás traer la información que te llega como si no fuera más que información. Flan dice, haces que suene muy fácil, pero por muchas veces que lo oiga sigo sin entenderlo. Subaru también se sorprende al escuchar esta declaración de Exo. Subaru dice, ya veo. Y le comienza a advertir al Aldebarán, ¿no? Después de las advertencias de Exo, dice, ¿ya ves Aldebarán? ¿Lo has entendido? Es posible entrar en un estado irrecuperable por hacer algo descuidado, así que por tocar cualquier libro que no sea el que buscas, debes tener cuidado. Aldebarán dice, está bien, me detendré. Entiendo, tendré en cuenta tu advertencia. Incluso sin eso fue gracias hermano y los demás que llegué a la torre. No me voy a quejar. Exo dice, encontrar el libro que deseas en todos estos será muy difícil, ya que las estanterías pueden seguir aumentando. Entonces Garfield se fue a lo más alto de la torre y se encontró con Volcánica, ¿no? Que decía, en nombre del antiguo pacto yo, Volcánica, pondré a prueba la voluntad de quien ha llegado a la cima. Garfield se sorprende. No era la primera vez que veía un dragón. Acuérdense del desastre de Volak. Volcánica seguía hablando, ¿no? Dice, tú desafiante que has llegado a la cima, deberás de atravesar este primer piso. Garfield se dio cuenta que el poder de Volcánica era abismal y que era muy diferente al dragón Mesoreya. Garfield se sorprende de Emilia. Dice, wow, Emilia Sama sí que ha sido temeraria. Y luego comienzan a hablar todo, ¿no? Garfield decía, si yo hubiera estado allí en ese momento, no habrían mandado al capitán volando hacia el imperio. Beatriz dice, ¿estás diciendo que podrías encargarte del problema que ni siquiera nosotros podíamos solucionar? Garfield dice, eso no es lo que quise decir, pero... Beatriz dice, una de las pretty jokes de Betty, supongo. De hecho, Betty sabe que no querías decir eso. Acuérdense que todos saben frases en inglés debido a Subaru, ¿no? Y a veces se bromean entre ellos usando palabras en inglés. Subaru decía, vaya, he causado mucha preocupación en todo el mundo. Beatriz dice que todo saliera al Ray no es algo que podamos decir, supongo, sobre todo si tenemos en cuenta los sentimientos de Aldebarán. Garfield dice, no solamente es este tipo, es Chul y el viejo eran iguales. Garfield dice, perdona por acompañarte así, capitán, solo quería ver al dragón divino una vez. Subaru dice, no es algo por lo que debas disculparte, yo también sentía curiosidad. Es normal que los fans se interesen por alguien famoso. Y así seguían hablando, ¿no? Volcánica también seguía hablando. Garfield dice, me doy cuenta que siempre hay alguien más fuerte. Tengo que asegurarme de no engreírme demasiado. De repente llega Exo. Dice, vaya, están con el dragón divino. Exo es un personaje que le gusta la magia y es fuerte también. Pero habla bastante, hasta que se tira unos argumentos bastante amplios. Comienzan a hablar sobre el dragón divino Volcánica, sobre la leyenda y toda la cosa. Subaru dice que también admira a los dragones. Subaru dice que adora a los Dragon Raiders, ya que se refería a volar encima de los dragones. Garfield dice, Dragon Rider, capitán, cuénteme luego de esas cosas. Comienza a hablar de Flan, ¿no? Que ella estaba ahora mismo en la biblioteca y que ella hablaba como quería. Beatriz dice, eso me hace acordarme de alguien y que estaban acostumbrados a escuchar a las sirvientas decir sus propios comentarios. Exo hablaba que la señorita Flan tiene una hermana gemela llamada señorita Gracis, que no son solo parecidas en apariencia, sino también en personalidad, lo cual es bastante preocupante.
ya que ellos son del campamento de Fel, acuérdense. Exo dice, una vez estuve en deuda con la señorita Fel y Reinhard Dono. Creo que sería apropiado decir que se interesaron por mí y me trajeron debido a esa conexión. Subaru dice, ya veo, fuiste un gran hallazgo, algo así como nuestro Otto. Exo se llevaba muy bien con Garfield. Garfield dice, no me llames Dono, suena incómodo. Exo dice, muy bien, te llamaré Garfield-kun, como hago con Rachis-kun y los demás. Garfield dice, claro. Subaru dice, ustedes dos ya se conocen, ¿verdad? ¿De dónde? Exo dice, ¿recuerdas el incidente de Prestela? Cuando la ciudad de las compuertas fue atacada por el culto de la bruja. Pues la señorita Fel me llamó para que ayudara en las secuelas, así que entré en la ciudad y allí conocí a Garfield-kun y a Otto Dono. Subaru dice, ya veo, fue en esa época. Garfield dice, también hubo una pequeña disputa, bueno, es una larga historia, dice Garfield. Y así siguen hablando y comienzan a hablar sobre Aldebarán. Exo dice, haré que la señorita Flan lo vigile, pero hablemos de Aldebarán Dono. Solo dice, ¿sobre Al? Exo dice, en efecto, solo hay una cosa que me gustaría verificar, pero sospecho que el objetivo de Al Dono puede estar en la resurrección de Priscilla Barrieles Ama, pero ¿qué opinas? Subaru dice, ¿cómo? Garfield hace, ¿ah? Beatriz dice, ¿a qué te refieres, supongo? ¿La resurrección de los muertos? Si se trata del sacramento del rey inmortal, ya hemos tenido más que suficiente, la verdad. Exo dice, supongo que te refieres al incidente del imperio del que solo ha oído hablar de pasada. El arte prohibido del sacramento del rey inmortal capta mi interés inmensamente, pero no es eso a lo que me refiero en este momento. Me preocupa el método del que Natsuki Dono hablaba antes en broma. Subaru dice, ¿yo? ¿En broma? Exo dice, una pseudo resurrección de los muertos, acompañada de la lectura del libro de los muertos de Priscilla Barrieles Ama y sobreescribiéndose con su existencia. Subaru queda en silencio. Estas palabras resonaron en el cerebro de Subaru. Estos términos no tenían sentido para Garfield, ya que él no estaba enterado de todo, ¿no? Sin embargo, al mirar la expresión de Subaru, Garfield también se asustó. Exo siguió hablando. Como mencioné anteriormente, ya he leído 12 libros de los muertos. El aprieto en el que me encontré al principio fue un completo fracaso del que no me atrevo a hablar. De acuerdo con las declaraciones de la señorita Flan, y siguiendo la sensación de que experimenté en aquel momento, proporciona un argumento de que la sobreescritura de la mente es posible. Beatriz dice, Subaru dijo que sus recuerdos casi se mezclaban, supongo, pero, de hecho, es difícil imaginar que la conciencia del lector desapareciera por completo. Exo dice, en cuanto a la sensación de fusión y mezcla es cierto, sin embargo, ¿y si el lector estuviera preparado con un estado mental para adaptarlo todo? Si entrara con la actitud de desaparecer desde el principio, ¿no se apoderaría entonces la mente de la persona leída del libro sin resistencia alguna? Beatriz queda en silencio. Exo sigue hablando, ¿no? Parece que Exo es bastante inteligente y perspicaz y astuto también. Exo dice, por supuesto, esto no es más que una teoría de sillón, no es que la haya puesto a prueba, solo que al considerar los motivos de alguien que busca el libro de los muertos de una persona importante que ha perdido, es una idea que me viene a la cabeza. Garfield comienza a pensar, ¿no? Y dice, pero algo así no volvería realmente a la vida, dice Garfield. Exo dice, oh, ¿por qué piensas eso? Garfield dice, bueno, es porque esa cosa, el alma no está ahí, no es alguien dentro de un libro. Exo dice, bueno, sí, tengo la misma opinión que Garfield-kun. Garfield hace, Exo dice, ¿a qué viene esa expresión? Está arruinando tu masculinidad, mantén un aire digno. Y Exo sigue explicando, ¿no? Dice, la observación de Garfield-kun ha dado justo en el clavo. Aunque los libros de los muertos lo describan todo sobre los muertos, las experiencias y emociones que acompañan a esas descripciones pueden ser vividas vicariamente. E incluso suponiendo que la mente puede ser sobreescrita, eso no sería una resurrección de los muertos, sería el nacimiento de una entidad distinta que comparte los recuerdos, experiencias y emociones de los muertos. Subaru entonces comienza a pensar, ¿no? Dice, ¿una entidad distinta que comparte recuerdos y experiencias y emociones? Exo sigue explicando, ¿no? Que tal vez Aldebarán desea resucitar a los muertos y por ello ha elegido el método del libro de los muertos. Su deseo aún así no podría ser concedido, ya que es cierto, ¿no? El libro de los muertos solo alberga memorias, recuerdos, pero las emociones, personalidades, no. Exo dice, pero por otra parte, si él deseara conservar a Priscilla Sama dentro de su corazón, ese es otro plan. Subaru estaba en conflicto en sus pensamientos. Se decía a sí mismo, rayos, soy un idiota, definitivamente soy un idiota, ya que él no entendía del todo a Aldebarán, ¿no? No sabía qué pensar. Subaru dice, si no me hubieran contado esto, ni siquiera me había planteado esta posibilidad. Simplemente pensé que Aldebarán solo quería saber qué pensaba Priscilla en su último momento, eso. Y también esperaba que fuera capaz de recomponerse mientras buscaba el libro. Así es, Subaru esta vez fue muy ingenuo. Apretando el puño contra su frente, Subaru se culpó por no haber pensado en esta posibilidad. Garfield agarró el brazo que le presionaba la frente con el puño. Exo le dice a Subaru que no se culpe, ya que a él se le ocurrió esto después de haber leído muchos libros de los muertos.
Así pudo tener un enfoque múltiple, que solamente es una posibilidad y es una duda, no están seguros. Subaru dice, lo sé, de verdad, Exo. Si por casualidad Aldebarán quiere desaparecer para que Priscila pueda volver, eso es algo imposible. Y siguen hablando, ¿no? Sobre esa posibilidad. Subaru dice que no hay que dejar solo a Aldebarán. Garfield dice, si busca el libro cuando esté solo y acaba leyéndolo, no habrá forma de detenerle. Exo dice, lo ideal sería localizar el libro antes de que él lo haga, tanto si pretende enseñárselo como si no. Tener el libro te otorga iniciativa. Subaru dice, rayos, no quiero pensar en ello como una lucha por la iniciativa. Beatriz dice, entonces Aldebarán ahora mismo debe estar buscando el libro de Priscila en la biblioteca. Exo dice, sí, debería estarlo. Beatriz dice, ¿y qué hay de la chica llamada Flan, a la que dejaste junto a él? ¿Qué clase de chica es? Exo dice, es una sirvienta de Fel Sama, o mejor dicho, es una sirvienta de la casa Astrea. Es descendiente de una familia que ha servido a la casa Astrea durante generaciones, así que, aunque es joven, posee una fuerza que no hay que menospreciar. Sin magia no podría hacer nada contra ella. Así que Flan es poderoso, se nos da a entender, ¿no? Exo dice, con toda probabilidad Aldo no ahorrará comida y sueño en favor de la búsqueda del libro. También tenemos intención de ofrecer ayuda para repartirnos el trabajo en la búsqueda, pero ¿cuál es el plazo de vuestra estancia en la torre? Subaru dice, planeamos quedarnos 3 días. Aldebarán también lo ha aceptado. Sí es, 3 días será el periodo de estar aquí en la atalaya de Pleiades. Incluso si no se localizaba el libro de los muertos de Priscila, ellos tendrían que abandonar la torre en 3 días. Y devolverían a Aldebarán al dominio de Barriel, donde pertenecería al lado de Schul.